Dios bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Cuadrangular Sin Frontera, pastoreada por nuestro hermano pastor Richard Tapia, juntamente con su esposa. Mi nombre es Luis Ortega, soy también pastor cuadrangular en la ciudad de Bogotá. Hago parte de las iglesias hijas que ha formado la iglesia central en Barranquilla y que hoy tiene a nuestro hermano Sigilfredo Jr. y a su esposa como pastores de esa congregación. Mis hermanos, quiero darles también los saludos que le envía la congregación de aquí de Bogotá, la que pastoreo, y juntamente mi familia. Agradezco a mi hermano pastor Richard Tapia por haberme concedido este privilegio, darme esta invitación, ya que para mí es un gran honor. Sé de que Dios se está glorificando, se está moviendo en gran manera en esa iglesia allí en Barranquilla, y es un privilegio en todos los sentidos el poder llegar en este tiempo a ustedes para compartir una palabra. Quiero leer en las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, los versículos 1 y versículo 2. Y leo con la bendición de nuestro Señor. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Dios añada bendición a nuestras vidas en este momento por su bendita palabra. Mis amados hermanos, en este capítulo, especialmente en este versículo 1 que hemos leído, vamos a encontrar una palabra hebraica y es la palabra Sigionot. Sigionot no es un lugar. Sigionot es una nota musical que está en medio de dos extremos, que podríamos decirle el uno son esos cánticos de júbilos movidos, y el otro extremo sería aquellos que se conocen como elegías o cantos muy suaves. Sigionot se empleaba todo el tiempo en que había una emoción muy especial. Quiere decir algo que había venido directamente de Dios, algo bien glorioso, y entonces se sacaba allí esa nota para alabar al Señor. Como estamos viendo, es una oración, pero es una oración que es cantada. Es decir, es un cántico, pero dicho cántico propiamente se resume en una oración tal como lo estamos observando en ese capítulo 1. Mis hermanos y hermanas, considero muy pertinente en este momento ubicar cuál es el contexto que inspira al profeta Habacuc a decir tal oración, ya que el contexto nos ubica propiamente en el pensamiento original y a su vez nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros observamos los dos primeros capítulos, encontramos al profeta en dos tipos de condiciones. En el capítulo 1
lo vemos, mi hermano, que él tiene un gran interrogante. Ese gran interrogante es porque él dice que ora y tal parece que Dios no lo escuchara. Es decir, está en un momento de perplejidad, un momento de confusión y está creyendo eso, que Dios no lo escucha. Pero Dios le responde al profeta. El asunto es que Dios no le está respondiendo de acuerdo a sus expectativas o a la forma que él creía que Dios podía responder. Y yo quiero que usted tome en cuenta en eso. Porque Dios siempre va a responder, pero va a responder a su manera. No muchas veces a lo que yo estoy pensando, a lo que tú estás pensando. Y Dios le manifiesta al profeta de que, sí, porque el profeta expone la condición deplorable espiritualmente, pero también políticamente del pueblo de Israel, ya que sus jueces eran sobornados y no practicaban esa justicia federal en medio del pueblo. Pero ahora, mis amados hermanos, el profeta recibe una respuesta que es sorprendente para él, porque Dios le manifiesta acerca de los caldeos, y los caldeos, ellos venían haciendo devastaciones en las otras naciones, venían, hermano, arrasando, venían conquistando, venían esclavizando, venían extendiéndose su imperio. Pero cuando el profeta recibe ese tipo de respuesta de parte de Dios, se crea en el profeta ahora un argumento. El argumento consistía porque él entendía de la santidad de Dios, él sabía que Dios era tan puro y tan santo que sus ojos no podían ver la iniquidad y que como tal no encajaba en su creencia de que Dios pudiera utilizar a un pueblo, los caldeos, de los cuales, mi hermano, se hablan que eran mayormente impíos que el pueblo de Israel. Entonces el profeta está allí en un dilema, un gran contraste, porque no puede encajar o no puede conciliar la santidad de Dios con la manera como Dios está obrando, y es enviando a un pueblo que es más impío que el pueblo de Israel. Dios también le responde al profeta y le muestra en el capítulo 2, de la mitad del capítulo en adelante, Dios le está diciendo al profeta de que ciertamente los caldeos serán un instrumento en sus manos para hacer juicio sobre Israel. Yo quiero abrir un paréntesis, porque quiero decirle que cuando Dios toma esa determinación, no la toma de un día para otro. Dios había guardado paciencia, había enviado a varios profetas para que el pueblo se volviera a él, para que el pueblo obedeciera su palabra, se sometieran a él, y propiamente ellos echaban por la borda, mi hermano, los mensajes que Dios traía a través de los profetas. Entonces habían pasado mucho tiempo, incluso dentro de los profetas contemporáneos o simultáneos, tenemos al profeta Habacuc. Y bueno, cierro el paréntesis para decirle que entonces Dios decía que él iba a utilizar los caldeos como instrumento, pero que a la postre Dios también juzgaría a esos caldeos. Ahora, el profeta termina el capítulo 2 de este libro de Habacuc en el versículo 20, y lo termina con una revelación que tiene de Dios, y él dice: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Aquí se está incluyendo él, lo que él quiere decir es que propiamente no hay argumentos contra Dios. Pues en este instante ya el profeta
ha gastado todos sus argumentos filosóficos y teológicos y ha entendido que propiamente Dios tiene absolutamente toda la razón. El profeta, y esto es muy importante, mi hermano, porque mientras el profeta solo miraba el problema, el profeta se confundía. Y eso pasa de continuo. Cuando solamente estamos mirando el problema, pues vamos a tener desconfianza, frustración, confusión, una serie de cosas negativas. Pero ahorita mismo el profeta ha quitado su mirada de Israel, ha quitado su mirada de los caldeos, y frente a esa visión, el profeta entonces se detiene a considerar la grandeza de Dios, los atributos de nuestro Señor. Bien, entonces el profeta nace esta oración. Otro paréntesis más, y es que quiero decirle, la oración bíblica, o sea, este tipo de oración que está haciendo el profeta Habacuc, en este tipo de oración, mi hermano, no se limita solo a la petición. Aquí hay alabanzas, aquí hay reminiscencia de los hechos de Dios, aquí hay adoración también, aquí hay gratitud. Eso nos enseña porque en verdad cuando usted observa, mis amados hermanos, que las oraciones de los hombres del Antiguo Testamento tenían una característica peculiar, y esa característica peculiar, mis amados hermanos, es que ellos se apoyaban mucho en los hechos portentosos, milagrosos que Dios había hecho en un pasado. No era para recordarle a Dios. Sepa usted que Dios conoce desde un principio lo que ha de acontecer en un final. A Dios nada se le olvida. Es un error teológico pensar que a Dios hay que recordar. No, ellos lo hacían apoyándose, o sea, era una expresión de fe apoyándose en lo que es el carácter de Dios. Ellos lo veían en los hechos portentosos. Y se apoyaban en eso y consideraban cuál había sido el trato de Dios con los hombres. Esa era la fe de aquellos hombres de la antigüedad. Pero ahora, mis hermanos, entrando en materia, ya que hemos observado el contexto, vamos a mirar la oración. Propiamente es todo el capítulo. Pero, mi hermano, hay algo que lo considero muy importante, porque cuando estoy pensando en esta oración, estoy pensando también en el tiempo que estamos viviendo, es decir, esta pandemia que está azotando tanto en salud, económicamente, al mundo entero, el COVID-19. Entonces, mis hermanos, frente a situaciones como esta, la Biblia nos muestra a través de esta oración y de estos dos versículos que hemos leído 3 elementos. Esos 3 elementos, hermanos, son fundamentales, mis amados hermanos, para poder orar bíblicamente, para poder orar conforme a la voluntad de Dios. Lo primero que usted logra observar en el versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahí estamos observando, mi hermano, que hay una humillación del profeta delante del Señor, del Dios, hermano, que tiene control de todas las cosas y que nada absolutamente sucede, sino es por su voluntad. El profeta ve, entiende, mi hermano,
la gran importancia que es en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos del COVID-19, nuestro primer deber, mis amados hermanos, es humillarnos delante de Dios. Amados hermanos, yo voy a decir algo y lo digo con todo el respeto, porque yo comprendo, mi hermano, de que en la vida cristiana todos somos hermanos, pero hay diferentes concesiones de acuerdo a la madurez y el conocimiento que cada uno tiene de las sagradas escrituras. Y he hallado personas, mis amados hermanos, en un momento como que, no sé si inconscientemente, quiero creerlo así, pero en vez de humillarse, hermano, comienzan a exaltarse a ellos mismos y comienzan a mostrar lo que son y entonces a decretar y entonces a reprender y tantas cosas que he visto hacer. En Facebook hay muchos que han hecho el hazme reír, porque los muestran y dicen, ¿y dónde está lo que hizo, lo que reprendió, lo que decretó? Y mira, y bueno, y tantas cosas que la gente se ha confundido. Pero quiero decirle, mi hermano, en tiempos de crisis, lo mejor es humillarnos delante de Dios. Yo quiero decirte algo. Mi hermano, Satanás no puede hacer sino lo que Dios le permita. Nunca jamás piense de que algo sucede sin la voluntad de Dios. La Biblia dice que no cae un pajarillo a tierra sin la voluntad de Dios. Hay cánticos que dicen no se mueve la hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso incluye al mismo Satanás, al hombre y todas estas cosas. Lo que pasa es que son cosas que sobrepasan nuestro entendimiento, pero todo a la postre está llevando al final del propósito que Dios tiene, a su propósito final. No piensen que el coronavirus ha llegado, mis amados hermanos, y Dios no se dio cuenta. Se le pasó, se distrajo, cualquier asunto, no, mi hermano. Eso jamás sucederá. Dios sabía de antemano de esto. Ahora la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Dios permite, hermano? La Biblia nos los dice, la respuesta es obvia, mi hermano. Cuánto esfuerzo de Dios llamando al pecador. Cuánto esfuerzo del Señor diciéndole a los hombres que vengan y se cobijen en su amor, pero ellos no desean la misericordia de Dios, sino aman la ira de Dios. Ahora, no solamente el inconverso, de igual manera la iglesia, porque Dios nos está hablando en este tiempo. Es tiempo de examinarnos. Es tiempo de saber si lo que nosotros enseñamos es de nuestra imaginación, es ajustado al discurrir del mundo y no de acuerdo a lo que dice exactamente, sin quitarle y sin ponerle la bendita palabra de Dios. Dios nos está llamando a todos. Y mis amados hermanos, penosamente, he observado
convocaciones de día de oración en un lado y en otra parte. Y qué lindo que eso se haga. Pero lo lamentable es que he visto de todo menos humillación. Pues exhibiciones de danzas, exhibiciones de talento, de voces y de toda esta serie de cosas. Pero hermano, humillación, como dice el Señor cuando le respondía a Salomón y le dijo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, mi hermano, el primer elemento que encontramos en la oración de Habacuc nos invita, hermano, a repensar, a reconsiderar cuál ha sido nuestra posición frente a esta situación del COVID-19. Segundo, de esta misma expresión, oh Jehová, oí tu voz y temí, surge lo que conocemos como adoración. Porque el temor de Habacuc, mis hermanos, no era el temor por la guerra que venía, no era el temor porque Habacuc sabía que los caldeos no solamente destruirían el muro de la ciudad, sino de que los caldeos destruirían el templo, el lugar más sagrado de los judíos. Pero no es eso, mi hermano. Lo que pasa es que él está sumergido en un impacto de la grandeza de Dios. Y propiamente su corazón está en una actitud de adoración, aceptando, porque propiamente ya le han comprendido que Israel es merecedor de lo que le va a ocurrir. Entonces él ve cuál es la voluntad de Dios y como tal lo que hace es someterse a ella. Una adoración, mis amados hermanos. Yo quiero decirle, mis hermanos, hay gente que sobrepasa la familiaridad con Dios, argumentando porque ellos también son padres, porque ellos tienen los hijos y porque los hijos en un momento llegan y hacen pataleta y cosas. Entonces de esa manera piensan tratar a Dios. No, Señor. El Señor Jesucristo, que podía tener más familiaridad que cualquiera de nosotros con Dios, Jesucristo dice en las Sagradas Escrituras que en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, aquel que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces hay dos cosas. Hay que humillarnos y hay que reconocer nuestro Dios, su santidad, su grandeza. Lo tercero, mi hermano, es la petición que hizo el profeta. Si usted observa, es una sola petición. ¿Cuál es la petición de él? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hermano, no está pidiendo alivio. No está pidiendo otra cosa. Él es consciente de lo que venía al pueblo de Israel. Pero tiene una preocupación. ¿Y sabes cuál es su preocupación? La gloria de Dios. Igualito a Moisés, ¿recuerdan cuando Dios le dijo, apártate porque voy a destruir el pueblo y levantaré un pueblo de ti? No, él estaba preocupado. Era por la gloria de Dios, que quedara un remanente, mi hermano, que pudiera continuar en la adoración y proclamación del santo y bendito nombre del Señor. Mis amados hermanos, escúchame, yo no estoy en contra de la vacuna, aunque sé de que se hablan de cosas de Bill Gates y una serie de cosas, pero yo quiero decirte, hermano, nuestra mayor preocupación
en este tiempo ha de ser la obra de Dios. De nada sirve que salgamos de esta pandemia, mi hermano. Y todavía, hermano, la gente indiferente, de pronto, mi hermano, colocando la gloria personal o la gloria del mundo por encima de la gloria de Dios. Y cuántas de estas cosas, hermano, que propiamente yo sé que día tras día suben a la presencia del Señor. Nuestra mayor preocupación, mis amados hermanos, es, Señor, tu obra. Tu obra. Que Dios abra los ojos y podamos entender el tiempo en que vivimos, que estamos cerca a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya es tiempo de levantarnos del sueño, como dice el apóstol. Es tiempo de levantarnos del sueño, erguir nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Es tiempo, mi hermano, de volver a ese primer amor. Ese es lo gran importante. No obstante, hay una reservación en este versículo y nos dice el profeta: en la ira, acuérdate de tu misericordia. No es pecado, mi hermano, decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de los que sufren, ten misericordia de los ancianos, de los niños, de los que están hoy en una UCI. Ten misericordia, eso está bien. Pero, hermano, recuerda que hay 3 elementos fundamentales: humillarnos, adorarlo en reverencia, y que nuestro corazón, hermano, esté por encima de todo bien personal en la gloria de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias. Y en esta hora, Padre Santo, te imploro, te pido que ayudes a mis hermanos de la iglesia en Barranquilla Cuadrangular Sin Fronteras. Solo tú sabes el momento por el cual atraviesan. Padre, tu palabra es verdad y no la dejarás caer por el suelo. Tú has dicho: no te dejaré ni te desampararé, aunque andes por las aguas y por el fuego. Bendice a tu pueblo, bendice esa congregación. Y mi Dios, guíanos en este tiempo a obrar no de acuerdo a la tradición, sino de acuerdo a la guía y dirección de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde.